damos las gracias, Señor, por esta tu palabra santa, escogida, preciosa. La entregamos hoy, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. La mente de Cristo es nuestra palabra para el día de hoy. La mente de Cristo. El profeta Jeremías nos da una palabra que le dio el Señor. Jeremías 9:24. Y dijo Dios por boca del profeta Jeremías: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En eso es que nosotros tenemos que alabarnos. Nosotros, si de algo tenemos que gloriarnos, amigos, amados y hermanos en Cristo Jesús, es en el conocimiento que Dios nos ha dado. Alábese el que se hubiere de alabar, en conocer a Dios y en entenderlo. Y es que para poderlo entender, mis amados, es necesario que se ha formado en nosotros la mente de Cristo. Es necesario, porque si no está en nosotros la mente de Cristo, será siempre muy difícil poder entender el pensamiento de Dios, porque la mente de Cristo nos lleva a nosotros a pensar como Él. Cuando nosotros llegamos, mis amados hermanos, a los caminos del Señor, a los caminos de nuestro Dios, llegamos porque Él, nuestro Señor Jesucristo, es el que nos trae, porque Él es el que ha tocado a nuestra puerta, porque Él es el que ha dispuesto nuestro corazón para que nosotros lo dejemos entrar. Él es el que ha intervenido en nuestras vidas, porque si Dios, nuestro Señor, no interviene en la vida del hombre, el hombre estará siempre perdido, rumbo a la perdición eterna, sin ninguna esperanza de nada, muerto por la eternidad. Entonces, para poder entender nosotros la mente de Dios, nosotros, después de haber llegado a Cristo, Él hace una obra maravillosa con nosotros. Porque el primer paso que nosotros hacemos y que Él pone en nosotros es recibirlo a Él. Y recibimos a Jesús, nuestro Señor, como nuestro Dios, Señor único y suficiente Salvador. Y lo hemos recibido. Pero para poder caminar junto con Él, es necesario que nos hagamos discípulos de Él. Y para hacernos discípulos de Él, tenemos que sujetarnos y someternos a sus enseñanzas, a sus preceptos, a sus estatutos, a sus mandamientos. Porque no hay manera de que nosotros caminemos en los caminos de Dios y que pasemos por alto todo lo que Dios ha establecido en la iglesia a través de su palabra. No hay forma. Porque un hijo de Dios ya no puede hacer lo que se le da la gana. Ya no. Entonces, cuando una persona toma la decisión de seguir los caminos de Dios, cuando ha tomado esa decisión de seguir los caminos de Dios, lo primero que hay es una mudanza en el corazón. Ha tomado una decisión que ha puesto Dios, desde luego, de seguirlo a Él, con el anhelo de tener
una mejor vida, una mejor vida en todo el sentido de la palabra. Una vida llena de gozo, de paz, de amor. Una vida en la felicidad que solo da nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Porque no hay felicidad en el hombre si no está Cristo. No hay felicidad en la tierra si el Señor no la provee. Él es el único que da felicidad. Y desde luego nuestra felicidad es tenerlo a Él en nuestros corazones. Él es el único que puede proveer eso en cada uno de nosotros. Entonces, para que eso pueda pasar en nosotros, tiene que haber una transformación. Primero llegó al corazón y así mismo tiene que ir a la mente. Y hacer un reajuste, una nueva calibración de nuestra forma de pensar. Porque ya no somos las personas que éramos antes. El Señor nos ha apartado ciertamente del pecado. Hay muchas cosas que hemos dejado atrás. Y ese viejo hombre, y de ese viejo hombre lo que queda es muy poco. Pero al final de ese viejo hombre no tiene por qué quedar en nosotros. De ese hombre tiene que quedar nada. Ese hombre tiene que quedar en el pasado. Porque la palabra de Dios dice que Él, cuando nos trae a su camino, Él hace en nosotros cosa nueva y nos hace hombres nuevos. Por eso, nuestra forma de pensar tiene que cambiar, mis amados. Es necesario. No podemos aspirar a tener una mejor vida en Cristo si nuestra forma de pensar sigue estando en el pasado. Las mismas ideas, la misma manera, el mismo estilo. No, no. El hombre ha vivido siempre esclavo de los sentidos. Esclavo de los sentidos. Los ojos, los oídos, el olfato, lo que sale por su boca, lo que hace con sus manos, con sus pies, esclavo de los sentidos. Y al alma le atrae los sentidos de aquí de la tierra. Por eso pecó Adán, porque se dejó seducir por los sentidos. Y se olvidó voluntariamente de que él vivía en excelencia del Padre. Por eso Dios no lo perdonó y lo echó del huerto. Pero entonces ahora que estamos, la humanidad sumergida en la cárcel de los sentidos, para poder salir, tiene nosotros que haber esa transformación. Para poder ir disolviendo en nosotros esa atracción de la carne a lo que percibimos con nuestros sentidos. Porque todo lo que percibe nuestros sentidos siempre va a ser engañoso. Lo que vemos con nuestros ojos naturales no va a ser lo que verdaderamente es. No son sino apariencias. No son sino apariencias. Muchas veces lo que uno escucha con el oído no es necesariamente es lo que es. Son apariencias. Por eso nuestro Señor Jesucristo, una de los triunfos grandes de Él es que Él nunca se dejó llevar por las apariencias, por lo que se supone que yo creo. Él es la palabra de Dios, la palabra de Dios viva. La palabra está aquí escrita, hecha carne. Él es nuestro Señor Jesucristo. Y Él, la palabra viva, que es más viva y eficaz, que corta como una espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces Él sabe siempre qué está pensando uno. Antes de que el pensamiento salga por nuestra boca, Él ya lo sabe.
Él ya lo sabe todo. Porque Él fue el que nos hizo, Él fue el que nos formó. Por eso Él dice, alábese el que se tiene que alabar. Gócese el que se tenga que gozar. Sino en conocerme y en entenderme, sí. Dese usted brillo por eso. Porque usted conoce a Dios. Porque usted le entiende su manera de pensar. Porque los pensamientos de Él están en usted, sí. Gócese de eso. De eso. Porque eso a usted nadie se lo puede dar. Eso es suyo. Eso es suyo. Eso es suyo. Y la excelencia de ese conocimiento que Dios nos ha dado se expresa a través del amor. Del amor. Donde no hay amor, no hay nada. Absolutamente nada. Puede ser el don más exquisito. Si no hay amor, no hay nada. Y gracias a nuestro Dios que nos escogió aquí en esta su iglesia, que nos enseñó por su misericordia, que íbamos a servirle aquí a Él en esta su iglesia a través del amor. A través del amor. A través del amor. Y ese amor, mis amados, tomó forma de hombre. En la persona de Jesús. Es Dios hecho carne. Es Dios hecho carne. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, imagínense ustedes que nuestro Señor Jesucristo, digamos, fue creciendo y que Él era ministrado por el Espíritu Santo, en Él no hubo pecado, sus pensamientos todos no eran sino enfocados al Señor nuestro Dios y su palabra, leyendo las Escrituras desde niños, desde muy pequeños y todo el tiempo, desde los 12 años hasta los 30 que empezó su ministerio. No se sabe qué se hizo, pero supone uno que estuvo instruyéndose y fortaleciéndose en el Espíritu, leyéndose las Escrituras, repasándolas una y otra vez, repasándoselas casi que hasta aprendérselas de memoria. De tal manera que cuando él empezó su ministerio, ya él no predicaba con las Escrituras, porque él era la Escritura, él era la palabra y él era uno solo. Ya esa estaba grabada en su corazón y él ya no tenía necesidad de coger el libro. Pero la Biblia nos enseña que él llegó una vez a la sinagoga y le pasaron a él los rollos, los pergaminos del profeta Isaías. Y la Biblia nos dice que se le dio a leer el pasaje, donde él dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, abrirle la cárcel a los presos, romper las cadenas de opresión. Y cuando leyó el libro del profeta Isaías, se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esa escritura. Amén. Porque él sabía que él era de quien se había escrito allí. Él estaba convencido desde la cabeza hasta los pies de que se estaba hablando de él. Hermoso habría sido en el momento que él descubrió esa revelación del Padre. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ninguno de los profetas de la antigüedad tuvo esa revelación.
Y de tantas revelaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo, la más grande y poderosa, que a Jesucristo nuestro Señor se le dio la revelación del Padre. Esa revelación, la revelación del Padre, es la que tiene hoy a nuestro Señor Jesucristo allá en los cielos. La revelación del Padre. Y que por su misericordia Él nos la dio a nosotros. Porque nadie puede llegar al Padre sino a través del Hijo. Y nadie puede llegar al Hijo si el Padre no lo da a conocer. Y Él, a cada uno de nosotros, cuando nos llamó y nos escogió, nos dijo la potestad, cuando recibimos a Cristo, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, un derecho que podíamos nosotros validar cuando nos bautizamos. Y cuando nos bautizamos recién allí fue que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Es allí. Entonces, mis amados, cuando Él recibió esa revelación de que Él era el Hijo y que el Padre estaba en Él, se atrevió Él a decir que el Padre y Él uno solo eran. Es decir, para uno poder tomar la decisión de decir eso ante un pueblo religioso, con una religiosidad terrible, esa religiosidad que mata, que descuartiza y que despedaza, y que reparte los despojos. Él se atrevió a decir que el Padre y Él uno solo eran. Ese día que Él dijo eso, decidieron matarlo. Pero vámonos al punto, es decir, cuando Él recibió esa revelación del Padre, wow, yo soy su Hijo. Y Él es el Padre. Y el Hijo tiene derecho a todo lo que es del Padre. Porque todo lo del Padre es del Hijo. Y Dios le fue dando y lo fue llenando de conocimiento. Y el Señor Jesús dispuso su corazón. Y la sabiduría de lo alto estaba sobre Él. Y Dios le abrió el entendimiento. Y su inteligencia se puso más aguda. Porque Él dedicó tiempo y esfuerzo para conocer a Dios, para entender la voluntad del Padre. Y encontró Jesús de esta manera el conocimiento de Dios. Nuestro Señor Jesucristo conoció a Dios. Conoció a Dios. Supo Él que el Padre y Él eran uno. Como el Padre y Él eran uno, Él no pensaba en sus propios pensamientos, porque en Él estaba el pensamiento del Padre, de quien surgió la idea de crearlo todo, y que utilizó la voz del Verbo, de Cristo, que es la palabra, para que todo esto fuera, y que fuera para Él, para el Cristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre, divino Señor. Y que cuando Él dijo, hágase todo, cuando Él dijo, Espíritu salió de la boca del Verbo. Y el Espíritu Santo ejecutó todas las operaciones. ¿Cómo no vamos a exaltar a nuestro Dios? Por su grandeza, por su sabiduría. Porque Él es la sabiduría misma. Él es la inteligencia en persona.
Él es el conocimiento que caminó en la tierra. Y Jesucristo supo que el Padre le había amado a él, que lo había amado desde el principio. Por eso Jesús amaba al Padre, porque el Padre le había amado desde el principio. Por eso en nuestro Señor Jesucristo, mis amados, se cumple el primer mandamiento así a rajatabla. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón de nuestro Señor Jesucristo no era sino para Él. Por eso Él no tuvo mujer. Cuando los discípulos de Jesús lo vieron conversando con la samaritana solo, ellos se asombraron, porque Jesús nunca estaba solo con una mujer. Por lo regular, cuando Él estaba junto con las mujeres que hacían parte de sus discípulos, Él estaba rodeado de todos ellos, donde muchos de sus discípulos fueron mujeres. Pero ellos nunca lo habían visto solo con una mujer y ellos se asombraron. Dijo, bueno, se acomodó el Señor aquí. Pero no era así. Porque su pensamiento no era sino para el Padre. Y en los planes de Dios no estaba establecido que Jesucristo tuviera una mujer, que formara un hogar y que tuviera hijos. Sí, tuvo muchos hijos, pero los hijos de nuestro Dios somos todos nosotros, sus hijos espirituales, y a la vez somos sus hermanos. Y a la vez somos sus hermanos. Entonces, Él amó al Señor, su Dios, Padre, con todo su corazón, con toda su alma, porque no obedecía sino la voluntad del Padre. Él no hacía nada de su propio corazón. Ay, que yo quiero hacer esto, que yo quiero hacer esto otro. No. Él se dedicaba a enseñar, a predicar las escrituras y se pasaba hasta 3 días, nos dice la escritura, 3 días completos enseñando las escrituras y hasta de comer se olvidaba. Junto con todos los que estaban escuchándolo, también se olvidaba de comer. Y se acordaba del Señor y decía, ay, este pueblo lleva 3 días sin comer. Lleva 3 días sin comer. Vamos a darle de comer. Y se vinieron una de las multiplicaciones de los panes y de los peces. De las 2 o 3 que hubo en la Biblia. Que nos enseña. Y la mente de esas personas que lo escuchaban a él, 3 días solo escuchando la palabra de Dios, sin distraerse del sol. Yo no creo que estuviera lloviendo, pero lo escuchaban 3 días sin parpadear las enseñanzas magistrales y extraordinarias del reino, porque eso debía ser un deleite poder escuchar al rey y poderlo escuchar decir, es que para poder llegar al cielo hay que arrepentirse de todos los pecados y dejar ese viejo hombre del pasado y vivir una nueva vida conmigo. Niéguense a sí mismos. Niéguense. Tomen cada uno de ustedes su cruz. Tomar su cruz es asumir las consecuencias de sus propias acciones. Tomar su cruz es hacer morir en cada uno de nosotros lo que no le agrada a Dios. Lo que no le agrada a Dios en nosotros hay que crucificarlo.
Porque eso tiene que morir. Y todo lo que hace parte del viejo hombre tiene que morir. Todo tiene que morir. Todo tiene que morir. Entonces nuestro Señor Jesucristo amó con toda su alma. En Él no hubo pecado. En Él no hubo pecado. Y el alma que no tiene pecado, esa ama a Dios. Y cuando nosotros llegamos a la perfección del alma que tuvo nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros hemos pecado y reconocemos que hemos pecado y nos arrepentimos. Arrepentirse quiere decir que uno ha tomado la decisión de apartarse del pecado y no volverlo a hacer. Eso es una persona arrepentida. No que diga hoy, ay Señor, yo me arrepiento. Y más tarde o mañana estar haciendo lo mismo. Entonces no se ha arrepentido. Eso es mentira. Claro que el hombre tiene sus luchas personales. Y solo Dios conoce las luchas de cada uno. Pero ahí está el trono de la gracia. Que nuestro Dios dice, el que hubiere pecado, abogado tenemos, Cristo Jesús. Y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios tiene misericordia de nosotros y nos limpia. Y nos limpia de todo pecado. Allí nuestra alma ama al Padre, ama a Cristo. Porque es un alma que está en la pureza del Padre, limpia, inmaculada, sin pecado. Porque la sangre de Cristo ha cubierto ese pecado. Y en la sangre de Cristo es que somos santificados. Entonces, amamos al Padre con nuestra alma. Y lo más difícil, amar a Dios con la mente. Eso es más difícil. Porque amar a Dios, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros llegamos a Cristo, amamos al Padre. Solo con recibir a Cristo, amamos al Padre. Con recibir a Cristo. Pero ese amor está condicionado. Está condicionado. Porque amar a Cristo significa que Cristo tiene que estar en nosotros y nosotros tenemos que transpirar a Cristo hasta por los poros. El aroma de Cristo en nosotros tiene que ser nuestro perfume. Transpirar a Cristo. El limpio el sudor de la cara y es el sudor de Cristo. El amor de Jesucristo está en nosotros. Cuando nuestra mente, junto con nuestro corazón y nuestra alma, y toda la obra en nuestras manos, no están sino enfocadas en cumplir la voluntad de Dios. Y de esa forma el amor del Padre está en nosotros. Mientras el amor del Padre está en nosotros, nosotros vamos a poder cumplir con todo lo que Dios manda en nuestras vidas. Pero para eso necesitamos hacer una transformación de la mente. Que esa mente de nosotros ya deje de estar, ya deje de ser un torbellino de pensamientos. Estoy pensando ahorita en Cristo, me acordé que tengo la ropa sucia, y me acordé que para mañana no tengo para el pasaje, y me acordé que de pronto, ay, verdad que yo tenía que decirle algo a fulano de tal.
Y de repente me acuerdo otra vez de Dios. Ay, hace tiempo no voy para la piscina, el otro pensamiento. Y así andan los pensamientos de la gente hirviendo en la mente. Un torbellino. Un torbellino de pensamientos. Y eso que he hablado de pensamientos agradables, pensamientos buenos. Porque cuando el diablo empieza a ministrar, mis amados, esas cosas serias. Porque junto con esos pensamientos, el diablo, cuando la mente está así ociosa, que no está ocupada en Dios, el diablo aprovecha y empieza a bombardear. Porque si la persona en algún momento tuvo una ofensa y pensó en esa ofensa, el diablo empieza a ministrar, a meter otros pensamientos turbios, oscuros, para dañar el corazón del Hijo de Dios. Y se va llenando el Hijo de Dios de amargura. Y se va llenando de dolor, de remordimiento. Y se va entenebreciendo el corazón. Entonces, las cosas de Dios tienen un orden. Y Dios quiere que nosotros lo amemos completo, con nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. La mente es lo que nosotros tenemos que aprender a educar, mis amados, porque la mente es el portal por donde el diablo entra. Es por ahí por donde el diablo entra. Porque el diablo te seduce, él te pone la tentación. Pero allí no has pecado, porque es el diablo, es allá él que te está poniendo el celo. Y tú eres el que toma la decisión de aceptarle lo que el diablo te está ofreciendo. Eres tú. Por tus bajos instintos, por tus malos pensamientos, por tus concupiscencias, por ese mal que está en ti y que no has podido controlar, que no has podido dominar. Te dejas seducir por el deseo de los sentidos que te encarcelan. Por eso es necesario, se hace necesario hacer una transformación de la mente de los hijos de Dios, donde en la mente solo esté nuestro Dios, para uno no acceder a las propuestas del enemigo que lo llevan a uno al pecado. No, uno no puede permitirle eso, porque es que la mente es el campo de batalla. Entonces, así como uno educa al niño desde chiquito, la mente hay que educarla. Hay que educar la mente. Hay que educarla. La palabra de Dios nos dice que tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo agradable. En eso tenemos que pensar. Que cuando venga un pensamiento contrario, hay que reprenderlo. Un pensamiento que nos traiga angustia, dolor, un pensamiento del pasado. Ay, que me acordé de alguien. Y te acordaste de alguien. Y acordarte de ese alguien te trajo amargura en tu corazón. Entonces mira. Porque ese alguien por allá al otro lado, donde esté, está tranquilo. Entonces mírate tú, tienes problemas. Reconoce que tienes problemas y busca sanidad. Donde el único que te la puede dar, nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya tú sanas y esa persona llega otra vez a tus pensamientos, entonces es porque o Dios te lo va a poner al frente en algún momento, una llamada, qué sé yo, o vas a saber de esa persona de buena manera, o es para que tú ores por esa persona y eleves un pensamiento, que tal vez por esa persona nadie ora, pues ora tú. Señor, Dios mío,
Te oro por esta persona, Señor, que me está mostrando. Señor, yo la bendigo. En el nombre de Jesús yo la bendigo. Y que seas tú dándole a esa persona el doble de lo que tú me has dado, Señor. Bendícelo 7 veces. Claro. Y los pensamientos se van educando siempre hacia la vida, hacia dar vida y esperanza. Por eso la forma más fácil de contaminarse en el hombre es a través de la boca. Porque en la boca sale lo que hay en el corazón. Porque la palabra de Dios no miente, no engaña. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú hables en tu boca, lo que tú estés acostumbrado a expresar, de eso que vas a hablar siempre. Si no está Dios, créelo que no vas a hablar de Él. Te vas a ocupar en tus pensamientos, en lo tuyo, lo que a ti te interesa. Pero gloria damos a nuestro Dios, porque Él nos ha educado a través de su palabra. A través de su palabra. Como fue educado nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a solo pensar en el Padre. Él leía sus escrituras y meditaba en ellas. Leía sus escrituras y meditaba en ellas. Meditaba en la palabra de Dios. Él les ocupaba sus pensamientos, las leía días enteros, una y otra vez. Las leía y meditaba en ellas, en la palabra que estaba escrita en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo fue escrito después de que Él murió. Porque el Nuevo fue escrito para nosotros, para los gentiles, para los que no teníamos la formación judía, porque los judíos con revelación era que podían entender el Antiguo Testamento. Pero como los judíos de la época de Jesús no tenían la revelación del Padre, pues nunca iban a entender el Antiguo Testamento, nunca iban a entender por qué Jesucristo violaba el día de reposo. Imagínense, a Jesús lo iban a matar por algo que en esa época la gente era condenada a muerte, porque violaba el día de reposo, porque hacía milagros el día de reposo. Y en ese tiempo, a los hijos de Dios se matan unos con otros, que porque las mujeres usan pantalón. Que porque usan aretes, que porque se pintan, que porque se maquillan. Como si Dios le diera importancia a eso. Porque el pensamiento del Hijo de Dios no está estructurado en la mente de Cristo. Solo se fija en las apariencias. Por eso muchos juzgan, muchos señalan y muchos murmuran a los hijos de Dios. Y nadie está en el derecho de comentar o murmurar de un hijo de Dios. Porque el único que puede juzgar a los hijos de Dios es Jesucristo mismo. Y Él dice, ¿quién juzgará a los hijos de Dios? Yo soy el que justifico. Él es el que justifica. Él. Ay, que si alguien tiene problemas, Él está en su lucha. Sí. Ore por esa persona. Que así como Dios lo hizo con usted, lo va a hacer con la otra. Así se expresa el amor. Ore por esa persona. De esa forma es que usted ayuda. Si usted no lo hace de esa forma, no está ayudando a la persona y tampoco se está ayudando a usted. Porque todo lo que salga de su boca después va a regresar a hacerle estorbo a usted mismo. Por eso no se puede murmurar y hablar mal de nadie. Porque hay problemas serios
Hay problemas serios. Nuestro Señor Jesucristo, mis amados, no perdía el tiempo con eso. Ay, que maestro, me contaron que esto. Ahí le dijeron, maestro, Juan el Bautista está preso. Él pudo haberlo sacado, tenía el poder para sacar a Juan el Bautista de la cárcel. Pero él lo obró de su propio corazón. No podía hacerlo. Si el Padre no le mostraba que tenía que sacar a Juan el Bautista, él no lo hizo porque el Padre no lo mostró. Así mismo, nosotros tenemos que obrar para tomar decisiones importantes y trascendentales en nuestra vida. Porque todos nosotros tenemos que poner nuestra vida, nuestra existencia, nuestros pensamientos, nuestro caminar, nuestro respirar, todo en la presencia de Dios. Todo tenemos que ponerlo en la presencia de Dios. Jesucristo no perdía el tiempo con eso. Juan el Bautista, estando preso, le dijo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Le falló la mente. A Juan el Bautista le falló. Porque si él lo bautizó, ellos eran primos, entre otras cosas. Si él lo bautizó, y él vio cuando descendió del cielo el Espíritu Santo, y se postró sobre él y permaneció sobre él, no tenía por qué tener duda, pero le falló la mente. Porque la cárcel, cuando las personas están en las cárceles, mis amados, la gente empieza a delirar. Hay muchas clases de cárceles. Y muchas de las cárceles que están hoy esclavizando a los hijos de Dios están con las puertas abiertas, así vean. Son unas cárceles donde están con las puertas abiertas. Donde voluntariamente los hijos de Dios deciden estar. En el momento que ellos quieran salir, salen, pero no han querido salir porque aman estar en sus cárceles. Para que una persona pobre llegue a ser rico, lo primero que tiene que hacer es cambiar su forma de pensar y arrancarse la pobreza de la mente. Si se va a comprar una libra de azúcar, entonces que no se compre la libra, que no escoja la más barata, que coja la que le pasó. Que si se va a comprar un helado, que no mire la capacidad del bolsillo. He decidido comerme un helado porque tengo cómo pagarlo. He trabajado y merezco comerme un helado, lo que me cueste. Así es como uno derriba el pensamiento de pobreza, de escasez. No estar pensando en cuánto le van a costar las cosas. Porque el pensamiento de pobreza, de escasez, de miseria, siempre lo lleva a uno a estar limitándose. Así mismo nosotros, mis amados, tenemos que tener la conciencia de que para poder alcanzar la mente de Cristo, nuestros pensamientos tienen que estar enfocados en Él. En su palabra, para poder conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Leyendo la Biblia y meditando en ella. Eso no es que voy a coger la Biblia y eso es como si fuera una carrera de caballo. Uy, me leí el libro de Mateo y arranco para Marcos. Me leí Marcos y me leí Lucas y me leí Juan y me leo todos los libros de la Biblia otra vez y vuelvo y me los leo como carrera de caballo. Está bien, porque la verdad yo así me leí la primera vez la Biblia, la primera vez. Oye, pero
Cuando tú te detienes a meditar en la palabra de Dios, créelo que para tú pasar un capítulo, es más, para tú pasar hasta un versículo de la Biblia, tú te puedes demorar días, semanas, meses. Un versículo de la Biblia. Te detiene ahí, masticándolo, pensándolo. Porque el Espíritu te da para eso. Él es el que te pone ahí a quedarte. Porque te quiere dar manjar del cielo. La Biblia se entiende según la madurez que la persona tenga. En la medida que la persona va madurando, su grado de entendimiento se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Y cada vez que leas vas a leer con más profundidad. Y vas a leer con una revelación sobre otra revelación, sobre otra revelación, sobre otra revelación. En un mismo versículo, muchas revelaciones. Desde la más natural, que es la que primero se ve a primera vista, hasta la más espiritual. Cuando tú lees la Biblia, allí permaneces en él. Tus pensamientos cogen orden. Una de las formas que tú puedes ordenar tus pensamientos es leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Meditando en ella. Ahora más la medito que la leo, a la verdad. Ya la he leído bastante. Mucho. Ahora más la medito. De repente estoy en la calle y me llega al corazón un versículo bíblico y empiezo a masticarlo, a masticarlo, a masticarlo. A ver qué me quiere dar el Señor, porque si me llegó ese versículo, algo tengo que hacer con él. Y empiezo a meditarlo. Y ese versículo me da vuelta. Y me da vuelta hasta que se abre el noema del entendimiento y comprendo la revelación que el Padre me ha querido dar por su misericordia. Es lindo eso, es precioso. Ocupe sus pensamientos en algo productivo. En algo productivo. Si usted se va a ver una película, yo no le estoy diciendo que usted no se vea su película. Véase su película. Yo le veo mis películas. Usted tiene que vérsela en orden, en el temor de Dios. Porque uno no se puede detener a ver una mujer sensual en una película. Porque hay problemas. Lo más probable es que el diablo te visite por la noche, por esa puerta que abriste. Hay problemas. Yo se lo digo por experiencia. Porque a mí me pasó. Uno no se puede dejar llevar por la sensualidad de las novelas. Las novelas son muy sensuales. Ay, que si hay una escena romántica, quedarse uno ahí embelesado. No, porque los sentidos que te tienen esclavizado vuelan. Inmediatamente ocupas el lugar de él o de ella al otro lado. Te imaginas como si tú estuvieras en la película. Porque al fin y al cabo, ellas están hechas para eso. Para eso. Para distraer al hombre. Para mantenerlo esclavizado en la cárcel de los sentidos. Para eso es que necesitamos el dominio propio. Cuando uno tiene dominio propio, uno puede salir de la cárcel con solo quererlo, a voluntad, sale uno de la cárcel. Si te estás viendo una película y en la película están diciendo groserías, tú tienes que pasar eso. O reprende al diablo allí.
Porque no estás entonces en el lugar correcto. No puedes escuchar la grosería, la inmundicia y quedarte callado. No es que te contamina tu alma lo que entró por tus oídos. Eso ya te queda en el subconsciente y empieza a trabajar tu mente. Programación se llama eso, mental. La música es la forma más fácil hoy en día de mantener esclavizados a los hombres y a los hijos de Dios. La música. Un hijo de Dios no puede escuchar toda clase de música. No puede escuchar toda clase de música. Un hijo de Dios tiene que filtrar lo que escucha. Tiene que filtrar lo que escucha. Nuestro Señor Jesucristo amó al Padre con toda su mente. El Padre ocupaba todos sus pensamientos. Él ocupaba todos sus pensamientos. Él le decía a sus discípulos, yo como un alimento que ustedes no saben, que ustedes no conocen. Le dijo él a sus discípulos, después de que él habló con la samaritana. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y ese alimento mío es hacer la voluntad del Padre. Imagínense, si esa era su comida, él está hablando de un alimento espiritual. En lo que él ocupaba sus sentidos. Él no dejaba de pensar en el Padre. Y aquí vamos al asunto que nos interesa. Jesús nunca estaba ausente de la presencia de Dios. Él nunca estaba ausente de la presencia de Dios. Ya les decía, él leía las escrituras, él meditaba las escrituras, él oraba. Cuando oraba intercediendo. Oraba dándole gracias al Padre. Pero la oración más grande y más poderosa es esta. Tener presente a Dios en todo momento. Esa es la oración que nace desde el silencio. Yo puedo estar callado sin que una palabra salga de mi boca y estar sumergido en la presencia de Dios. Eso hacía Jesús. Él siempre estaba presente a la presencia de Dios. Esto se trata de la conciencia, mis amados. Pero para usted poder estar presente a la presencia de Dios, es como el deportista que para poder llegar a la excelencia tiene que trabajar, entrenarse. El ejercicio de esto, de poder tener usted presente la presencia de Dios, es vivir en la presencia de Dios, sumergido en la presencia de Dios. Dedicarle más tiempo, de deleitarse en la presencia de Dios, que en estar orando, que en estar intercediendo. Porque es una forma de oración, es la forma de oración más profunda. El Espíritu Santo me ha enseñado que en el silencio escucha uno la voz de Dios. Que en el silencio uno está en comunión con Él. Usted oró, intercedió, dio gracias, oró por sus necesidades, qué sé yo, por lo que usted tenga en su corazón orar. Quédese en silencio, como esperando una respuesta.
Allí está la disciplina, ese es el ejercicio en el que tenemos nosotros que ejercitar. ¿Cuánto tiempo permanecemos nosotros en el silencio? Cuando el Señor me estaba enseñando esto, recuerdo que empezamos con 15 minutos. Medidos con reloj. 15 minutos. El primer día. Al otro día, de pronto, otros 15 minutos. En silencio. Claro que en ese silencio venía toda clase de pensamientos. Eso era una olla hirviendo. Al tercer día, media hora. Media hora. En esa media hora, 10 minutos con la mente hirviendo. Los otros 20 enfocándose, sumergidos en la presencia de Dios, en el Espíritu Santo, el que lo llena todo, porque en él dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, 28, en él vivimos y nos movemos y somos, en él vivimos y nos movemos y somos. Nuestro Dios está en todas partes, él lo llena todo. Si yo estoy en la intimidad con mi Dios, yo llego y me encierro en mi cuarto, cierro la puerta y me sumerjo en su presencia. El Salmo 21 dice, el Salmo 91 dice que todos los beneficios del Salmo 91 se repiten. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todos los beneficios que hay ahí en adelante, en el versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y eso solo tú lo puedes hacer mentalmente. Tú con tus pensamientos haces de la presencia de Dios tu habitación. El Salmo 23 al final dice lo mismo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es un ejercicio mental que tú tienes que hacer. No te está diciendo de un lugar físico. Es que la casa eres tú. Al interior tuyo es que tienes que sumergirte. Desde adentro hacia afuera. Porque en primer lugar, para tú buscar al que lo llena todo, tienes que buscarlo primero adentro de ti. La presencia de Dios es en la que todos tenemos que deleitar. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 37 que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Estás sumergido en la presencia de Dios. Allá no entra nada. Tú estás atrincherado. Estás en la fortaleza de las fortalezas. De esa forma tú perfeccionas tu conciencia. Al cuarto día ya no estaba en media hora, estaba en 45 minutos. Al quinto día estaba en una hora. Duramos como una semana en una hora. Hasta que despegamos, hora y media. Al otro día, 2 horas en silencio. Nosotros, para ser sinceros, lo hacíamos escuchando una alabanza que sonó hoy hermosa. Oh Jehová, tú buscas adoradores. Y nos sumergíamos con esa alabanza. Yo decía después de eso, yo puedo hacerlo sin la alabanza. Y lo hice por años sin la alabanza.
Cuando estábamos con la alabanza, llegamos hasta 3 horas. Más de ahí no hicimos. En silencio. 3 horas. Claro que uno podía permanecer más tiempo de allí. Pero ¿de dónde uno saca ese tiempo hoy en día para estar en la presencia de Dios? ¿De dónde? Saca uno el tiempo para ejercitar los sentidos, sumergiéndose en la presencia de Dios, sumergiéndose en la gracia de Dios. Porque es que la gracia y la presencia es lo mismo. Hoy me quiero sumergir en la gracia de Dios y me sumerjo en la gracia de Dios. Mañana lo voy a hacer en su misericordia y me sumerjo en la misericordia de Dios. Hablo de la misericordia de un espíritu, porque ciertamente la misericordia es un espíritu, sepan ustedes. Que hoy se levante uno y que Dios haya puesto en el corazón de uno, Señor, hoy me quiero sumergir en los ríos de agua viva. Sumerge uno en los ríos y uno lo escucha, los manantiales. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Cuando uno ha logrado ejercitar el espíritu en eso se hace a través de la mente y eso tiene unos beneficios. Donde ya uno en su diario vivir, la mente no anda divagando en lo que no tiene importancia. Uno solo aprende a concentrarse en una sola cosa, en lo que está haciendo en ese momento. Si está usted dedicado a su trabajo, concentradito en su trabajo, no esté pensando en que tiene que ir a echar agua a las matas. De pronto tiene un accidente, de pronto lo que está haciendo ahí le queda mal. Concéntrese en lo que está haciendo. Sumérjase solo en lo que está haciendo. Solo en lo que está haciendo, en eso sumerja. No quiere hacer varias cosas a la vez, porque es que la mente eso no lo entiende. La mente eso no lo entiende. Si usted quiere tener resultados, poniéndole orden a su mente, dedíquese a una sola cosa a la vez. En su tiempo de vigilia. Y en las noches, cuando usted esté orando, sáquele más tiempo al silencio, a su oración en silencio, que a su otra oración. O haga como me ha enseñado el Señor a mí. Yo cojo 1 o 2 días para la intercesión en la semana. 1 o 2 días. O los lunes amanecer martes, como me enseña el Señor. O los jueves amanecer viernes. O los 2 días, o 1 al menos. Los otros días, sumergido en la presencia de Dios. Si no, si le queda muy duro usted sacar ese tiempo, porque a usted le gusta disfrutar de su almohada de verdad, saque un tiempo y lea la Biblia. Lea la Biblia, léala de todo corazón, con profundidad. Léala con temor, con temblor, porque es que la Biblia le va a hablar a su alma y usted ahí se va a ver lo que es usted. Usted tiene que ser capaz de verse al espejo. El problema es que a la gente hoy en día le da miedo mirarse al espejo. La Biblia es su espejo. Medite en la gracia de Dios. Medite en su sangre. ¡Wow! ¿Cuántas cosas maravillosas no se pueden hacer con la sangre del Cordero? El Señor nos ha revelado muchísimas cosas de la sangre de Cristo que todavía no
me ha permitido podérselas enseñar, pero yo sé que todavía hay más, mucho más, hay más profundidad en la sangre de Cristo, de lo que nosotros pensamos o creemos o entendemos. Jesús es el camino. Pedite, Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Jesús es la puerta, el tesoro. Medite sobre eso. Y usted va a mirar cómo los pensamientos suyos empiezan como a organizarse, ajustarse. El chip le cambia. Usted quiere un cambio en su vida. Tiene que hacer ajustes a su forma de pensar. Que no vaya a quedarse usted 15 y 20 años así como está ahora. Nuestro Señor Jesucristo, así como Dios, el Padre, lo envió al mundo, así Él también a nosotros nos envió al mundo. Y como Él recibió una identidad del Padre, se hace necesario, mis amados, que nosotros entendamos la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros no somos cualquiera. Somos los hijos del Dios viviente. Por adopción, pero somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos del reino, coherederos con Cristo. Todo lo que Jesucristo recibió, de eso Él nos dio, de todo, hasta de su gloria. La gloria solo es para Él, pero Él dijo, Señor, de la gloria que me has dado, de la gloria que me has dado, Señor, yo te pido que le des a ellos. La gloria que recibimos del Padre nosotros es poder ser instrumentos en las manos de Dios para otros. Entonces esa gloria que recibimos, ay siervo, ay pastor, gracias a usted no, gracias al Padre, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que lo hizo, Él fue el que tuvo misericordia. Gracias a Él. Gracias a Él. Mientras Dios más te use, te vas a sentir como el siervo inútil, como el que solo le mandó a hacer, solo el que hizo lo que le mandaron a hacer. Así es el siervo inútil. Nunca será suficiente lo que tú hagas para el reino. Siempre te estará faltando más para el reino. Así que no hay tiempo de gloriarse. Uno no se puede conformar con lo que uno esté recibiendo ahorita. Siempre hay más y más y más. Siempre hay más. Por eso nosotros tenemos que ejercitar esa manera de pensar. Va a llegar un momento cuando empecemos a ejercitarnos en la presencia del Señor, en buscar la presencia de Dios en el silencio, donde vamos a estar en la calle y nuestros pensamientos van a estar nulos. Nulos. No vamos a pensar en nada. Y vamos a tener conciencia de eso. ¿Ven? No estoy pensando en nada. Estoy pensando que no estoy pensando que estoy pensando. No estoy pensando en nada. Y si vas a pensar en algo, que sea algo bueno, agradable, para ti, para tu salud, para tu beneficio, sobre todo para el reino. Y la excelencia del pensamiento es cuando tus pensamientos
Están todos siempre sumergidos en Él. Dios quiere que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En sacrificio. Por eso, cuando se hace sacrificio, es necesario que algo muera. Es necesario que algo muera. Dice la palabra de Dios que lo que esté en nuestro corazón, oigan bien, lo que esté en nuestro corazón, dice Proverbios 23:7. Esa es la persona. Así es el pensamiento de la persona. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es la persona. Mire usted en su corazón, porque los pensamientos suben del corazón a la mente. ¿Qué es lo que está subiendo en sus pensamientos? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Usted se da cuenta porque es lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón. Si usted solo piensa en tener sexo, eso es lo que hay en su corazón. Si usted solo piensa en dinero, eso es lo que hay en su corazón. Si usted solo piensa en su trabajo, eso es lo que hay en su corazón. Y lo que está en tu corazón es lo que tú amas. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Por allá en otro pasaje, dice que lo que está en la mente de la persona, en eso uno se convierte. Es otra forma de interpretar este pasaje. De lo que esté en la mente de la persona, en eso es que uno se convierte. Ahora, si está aquí Cristo Jesús, así como no está en nuestro corazón, está en nuestra mente, lo estamos amando a Él desde la cabeza hasta los pies. En eso nos convertimos, porque eso, al final de la jornada, es que vamos a llegar a ser semejantes a Él, a su imagen y semejanza, para la gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, te damos por esta tu palabra, Señor. Bendita y acrisolada tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.